Eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Para aquellos que están desde la mañana y aquellos que pues están participando ahora, vamos a hablar sobre temas. Ustedes saben que en el Día Internacional de la Mujer se conmemora un día de lucha, un día de reivindicación de los derechos de las mujeres y de nuestra participación en todos los campos. Entonces, la ponencia titulada el día de hoy es Desafiando, reproduciendo estereotipos de género en el Ecuador. Una de las partes importantes que hemos venido hablando a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy y también a lo largo de todos aquellos quienes estamos trabajando o trabajamos con enfoque de género, es sobre los roles y los estereotipos. Hay dos roles que están marcados. El primero, que es que el hombre debe ser el sustentador económico. ¿Sí? Esto ha venido de las economías tradicionales también, y que la mujer, por lo tanto, se quedaba en la casa cuidando el hogar. Esto es lo que se conoce como el paradigma hombre sustentador económico, mujer cuidadora del hogar. Y aunque ustedes podrán pensar que esto es algo que ya pasó de moda o es de sociedades antiguas, esto no es así. Es el rol, este paradigma es persistente incluso en economías desarrolladas. Entonces, no tiene tanto que ver con aspectos económicos o aspectos de crecimiento económico, sino también con normas culturales, normas informales que están arraigadas en la forma en la que tanto hombres como mujeres nos relacionamos. Como les decía, estas percepciones individuales y también comunitarias dictan de una manera a veces tácita o a veces implícita sobre qué actividades podemos o no hacer tanto los hombres como las mujeres. En este caso, esta presencia de estereotipos se refleja claramente en brechas de género que van de todo tipo. En este caso, tanto en el mercado laboral como en el mercado no remunerado, el mercado que mal llamado las tareas domésticas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, las mujeres tenemos dificultades para acceder al mercado laboral y por otro, los hombres tampoco tienen esta participación activa en el tema de la crianza de los hijos o en el tema reproductivo. Un poquito para poner de contexto, no sé si cambiamos a la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que está pasando en el contexto ecuatoriano? Y aquí es importante recalcar que a pesar de que han habido muchos avances en el mercado laboral en temas de acceso de la mujer al mercado laboral, todavía existen brechas persistentes. La tasa de desempleo, bueno, estos son datos al 2023, me parece que ya deben salir los del 2024, los anuales, pero en el 2023 la tasa de desempleo de las mujeres fue 4.4% mayores que la de los hombres. Y no solo eso, el tema cuando ya podemos acceder a estos empleos, lo hacemos de manera más precaria. Existe mayor inseguridad laboral, es decir, que cuando ya tenemos este trabajo o no trabajamos a tiempo completo o trabajamos en lugares donde no tenemos cobertura en temas de seguridad social, por ejemplo, entonces el 29% de las mujeres tienen un empleo adecuado, mientras que para los hombres el 44% ya tiene un empleo adecuado. ¿Qué es un empleo adecuado? Un empleo en el que pueda trabajar sus 40 horas laborales y tenga cobertura de seguridad social. También, como para poner un poco en contexto, el 54% de la fuerza laboral femenina se encuentra concentrado en empleos informales o las tan famosas microempresas. No hemos tenido aquí en el Ecuador un censo económico que nos permita identificar la cantidad de microempresas, cuál es este tejido empresarial que tenemos, pero el último censo, el del 2010, reveló que la mayor cantidad de microempresas son manejadas por mujeres. Y no es algo aleatorio, las mujeres en América Latina en muchos contextos se autoseleccionan a tareas de autoempleo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el espacio, muchas de las microempresas funcionan dentro de su propio hogar y esto les permite conciliar o balancear, y lo digo entre comillas porque tampoco se retan estas ideas de que los temas de cuidado no deban ser únicamente femeninas. Entonces, esto en el contexto laboral, y hay una cosa que también es súper importante, porque hay veces que desde el lado de la sociedad, una sociedad tal vez menos cuestionadora, dice, pero las mujeres ya están en todo lado, las mujeres ya trabajan, uno puede ver mujeres trabajando en todos los ámbitos,
Y en parte es cierto, se ha incrementado mucho con respecto a años anteriores, pero esto no garantiza que las mujeres con la misma capacidad, con las mismas tareas, ganen lo mismo. De hecho, en el Ecuador, un estudio del 2021 reflejó que las mujeres ganan 35.6% menos que sus pares masculinos, controlando también que sean las características similares. Es más, encuentran que las mujeres tienen mayores niveles de escolaridad que en los hombres para ocupar las mismas posiciones o cargos laborales. Entonces, esto refleja que existe una discriminación, por un tanto, en la parte del mercado laboral importante y que todavía sigue persistiendo aquí en el país. Cambiemos, por favor. ¿Sí? Por otro lado, y hay algo que a veces no se habla, en la mañana sí hablamos un poquito más de la economía de cuidado, pero hay algo que no se habla, que es la pobreza del tiempo. ¿Sí? La pobreza del tiempo está relacionada mayoritariamente con la distribución que tanto hombres como mujeres realizan en tareas remuneradas o productivas y tareas no remuneradas o tareas de la economía del cuidado. Si nosotros consideramos el tema, tanto el trabajo productivo como el reproductivo, las mujeres trabajan a la semana 20 horas con 38 minutos más que los hombres. Este año va a haber una nueva encuesta donde se van a reflejar también temas de usos de tiempo, que va a ser una cosa interesante para ver si es que ha habido algún cambio del 2012, que es el último año donde tenemos información. Pero sí es importante ver que también existe esta pobreza del tiempo. Y cuando se está hablando sobre qué haces con tu tiempo libre, eso ya también lo habían dicho en unas presentaciones anteriores, las mujeres dedican muy poquito tiempo al autocuidado. Ya no es el tiempo que tienen, lo dedican a cuidar a otros, pero también hay una parte que está bastante descuidada con temas de autocuidado. Entonces, como les decía, en América Latina existe esta prevalencia y en Ecuador es una realidad particular. Ecuador es el país en el mundo, el primer país en el mundo donde se emprende de manera temprana, tanto hombres como mujeres, en la mayor proporción con respecto a otros países. Y también es el único país en el mundo donde las mujeres emprenden relativamente más que los hombres. Aquí el tema del emprendimiento no está mal visto, más bien todo lo contrario, está bien visto. El tema de tener tu propio empleo es una cosa muy importante aquí en el país y no solo, parece que esta es una realidad, cuando nosotros nos vamos a foros internacionales y vemos cuál es la participación de las mujeres en empresas o en microempresas, es bastante bajo y no participan tan activamente como lo hace el Ecuador. El Ecuador es si podemos decir, un caso muy particular en temas de emprendimiento. Y como les decía, es el único país en el mundo donde tanto hombres como mujeres emprenden de una manera relativamente igualitaria. Cambiemos, por favor. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo que estamos realizando en coordinación con mi hermana desde hace mucho tiempo ya, en el que estamos tratando de identificar cómo se interrelaciona los estereotipos y roles de género con el tema de la interfaz trabajo-familia. ¿Qué es esta interfaz? Usualmente, si nosotros consideramos que existe una división sexual del trabajo, donde el rol productivo lo haces fuera del hogar y el reproductivo dentro del hogar, esto está bastante seccionado. Esto funciona bastante bien, ahora ojalá con las nuevas generaciones menos, pero funciona, esta división sexual del trabajo funciona bastante bien cuando lo hacemos desde una mirada masculina. Pero cuando lo hacemos desde una mirada de las mujeres, esto no es así. Existe una interrelación entre la empresa y el hogar, en este caso, que es lo que estamos trabajando y analizando mayoritariamente las microempresas. Entonces, por un lado, podemos hacer un clic, ¿sí? Tenemos dividido en el eje de las X los roles ocupacionales y de liderazgo y en el eje de las Y los roles reproductivos y domésticos. Si podemos mapear, que lo hemos hecho en estos ejes, podemos distinguir en el eje, aquí estaría el 0, valores negativos significarían rechazo a estereotipos tanto en el rol ocupacional como en el rol reproductivo y por lo tanto favorecerían un contexto más igualitario. Al contrario, si tenemos valores positivos, este cuadrante reflejaría que se están perpetuando los estereotipos y roles de género de una manera que limitan la igualdad. Y tenemos, por favor, un clic,
Es el segundo cuadrante, donde se cuestiona que los hombres sean los sustentadores económicos, pero se mantiene la misma idea de que las mujeres deben ser las cuidadoras del hogar o las responsables mayoritariamente del trabajo de cuidado. Y también tenemos otro eje, otro cuadrante, donde por el contrario, aquí sí pensamos que el hombre no debe ser únicamente el sustentador económico, sí, pero se cuestiona, perdón, aquí el paradigma se sustenta, se reproduce la idea de que el hombre debe ser el sustentador económico y la mujer cuidadora. Mientras que en el 2, aquí hubo una confusión, se cuestiona el paradigma de que el hombre no necesariamente tiene que ser quien sustente económicamente el hogar, pero se reproduce el rol de la mujer cuidadora del hogar. Sigamos. Entonces, el objetivo de esta investigación ha sido evaluar si este paradigma tradicional, que es muy característico de sociedades bastante más patriarcales, se mantiene o no en el Ecuador. ¿Sí? Y en este caso, lo que se trata también de identificar es de que si estos diversos cambios nos dan interacciones diferentes, si podemos identificar 4 realidades diferentes en función de ¿qué? De 2 variables, en el sexo y la ocupación de la actividad económica. En este caso, la metodología que se utilizó tiene un enfoque cuantitativo, hicimos un muestreo aleatorio estratificado por sexo, tipo investigaciones de exploratorio, descriptivo y correlacional, porque como les decía en esta primera etapa, se analizan las percepciones de roles de género, pero se trata de identificar si existe alguna correlación también con la interfaz trabajo-familia. Y el método que se ha utilizado es un método exploratorio de análisis de correspondencias múltiples para analizar hasta qué medida existen estas relaciones entre los diversos grupos de roles de género. Cambiemos, por favor. ¿Qué datos se analizaron? Se analizaron 352 mujeres y 331 hombres de una cooperativa de ahorro y crédito en el año 2019. ¿Cuál es este perfil? La mayoría son microempresarias, están casadas, se autoidentifican como mestizas, viven en el sector rural, tienen un nivel educativo de primaria o menos de la primaria y una edad promedio de 45 años. Este es el perfil de las personas que encuestamos. Los resultados, por un lado, tenemos los roles domésticos y productivos. Y aquí es súper importante, porque los valores rojos significan que las personas, cuando se les preguntó en qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes roles de género, y las personas podían responder totalmente en desacuerdo, neutral, desacuerdo, o totalmente de acuerdo o totalmente de acuerdo. Los valores rojos representan aquellas respuestas en total, esto es tanto hombres como mujeres, que aceptan el estereotipo, que están de acuerdo con este estereotipo. Si ustedes pueden ver, hagamos por favor un clic, el primero, tienen donde se aceptan mayoritariamente los estereotipos, es cuando se les preguntó si los hijos sufren si la mujer trabaja fuera del hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una concepción generalizada de que la mujer tiene que quedarse trabajando dentro del hogar de manera no remunerada, cuidando mayoritariamente a los hijos. Y por otro lado, miren que la segunda, el 56% de los encuestados siguen y tienen esta idea, tanto hombres como mujeres, de que los hombres deben ser los sustentadores económicos del hogar. Incluso estamos hablando aquí que la mayoría tenía microempresas, ¿sí? Entonces, en sí misma podemos ver que la microempresa no te garantiza romper con estos estereotipos y roles de género que son característicos y que el tema tiene que están en realidad enraizados en temas culturales y sociales. Luego sí podemos tener, tampoco es que se rechaza mayoritariamente, pero tiene menos aceptación la idea de que la mujer es la única que deba cuidar el hogar. Este sí que es interesante, ¿no? Porque dice si existe problema si la mujer gana más. ¿Sí? Como estamos hablando de un grupo poblacional donde las mujeres son microempresarias, donde se pueden garantizar su autosuficiencia económica, sí nos llamaba mucho la atención de que ellas usualmente tratan de que el marido no se entere que ellas pueden ganar más. ¿Sí? Eso influye muchísimo luego en la toma de decisiones sobre todos los aspectos del hogar, incluso el temas reproductivos. ¿Sí? Pero en este caso, sí ven que a pesar de que sí se rechaza mayoritariamente el estereotipo, todavía un 32% de personas aceptan la idea de que sí, y la mayoría son mujeres, ¿sí? De que surgen problemas en el hogar si la mujer gana más. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede ser esto?
Ah, pues sí, porque en realidad existe el proceso, bueno, esto también depende cómo los hombres construyen las masculinidades aquí en el Ecuador, pero sí, en realidad, cuando una mujer gana más, tiende a tener muchos problemas y muchos conflictos con la pareja, ¿sí? También, algo que también se rechaza mayoritariamente es que las niñas deben ayudar en el hogar más que los niños. Esto en cuanto a los roles domésticos y reproductivos. Cambiemos, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, aquí está mal, con los roles ocupacionales o de liderazgo, ¿sí? También se les preguntó sobre ciertas características o ciertos estereotipos que se tienen a nivel cultural, ¿sí? En este caso, el rol que más se rechaza, ¿sí? En realidad no es un rol, era un enunciado. Estos enunciados se cogieron de la encuesta de valores que se realiza a nivel mundial. Cogimos los mismos por temas de comparabilidad. Y cuando les preguntamos si las mujeres se independizan a través del trabajo, ¿sí? La mayoría está de acuerdo. Entonces, el tema de la concepción del trabajo remunerado, perdón, ahí me faltó poner el trabajo remunerado, es una realidad. Aquí en el Ecuador, como les decía, el hecho de que las mujeres también emprendan, eso no está mal visto. Pero cuando les decimos también, y esto es algo importante porque tiene que ver un poco con romper estas carreras que podemos preasignar tanto a hombres como mujeres con respecto a decir los hombres son mejores en la política o en los negocios, ahí existe mayoritariamente un rechazo, ¿sí? Entonces quiere decir que como sociedad más o menos estamos avanzando un poquito en romper estas, especialmente estereotipos en roles que han sido tradicionalmente masculinos. Después, un poco más balanceado, tenemos que los hombres son mejores en carpintería, mecánica y albañilería, y si es que en crisis los hombres tendrían mayor derecho a un trabajo remunerado. Como les decía, estas preguntas se sacan de la encuesta de valores a nivel internacional. No es que nos inventamos nosotros en el estudio, pero sí es importante identificar varias cosas, ¿no? La primera es que, aun cuando se han avanzado en tema de derechos, en temas de estas normas informales, todavía nos cuestionamos en algunos casos, especialmente aquellos que están relacionados con el rol reproductivo. En temas de política, en tema de negocios, en tema también de trabajos un poco más tradicionales, más manuales, pues sí existe esta concepción de que se está avanzando, ¿sí? Entonces, estos son los resultados, no me voy a demorar mucho en cuanto a cómo se obtuvieron, más sin embargo sí quiero que vean que existen configuraciones diferentes, que no tenemos gente completamente que reproduce estereotipos o gente que completamente está pro la igualdad, sino también están divididos en los 4 cuadrantes. Y eso significa que estos cambios, estos procesos para pues reducir estos estereotipos de roles de género son procesos bastante complejos. Porque fácil sería decir, bueno, sí, todas las mujeres tenemos derechos iguales. Y cuando tú les preguntas, porque nosotros sí les preguntamos, tanto hombres como mujeres creen aquí en el Ecuador que debemos tener igualdad de derechos, ¿sí? Y que también creen que está mal pegar a la mujer, ¿sí? Eso también se preguntó, pero no tiene variabilidad directa porque como mayoritariamente son cosas que socialmente están aceptadas, ya que pegar a la mujer no está bien, o un poco menos que pegar a los hijos. A pegar a los hijos tiene mayor acogida todavía porque hay que disciplinarles. Pero en temas de igualdad de derechos, por eso se habla, no, sí, todas tienen igualdad de derechos. Pero cuando hilamos un poquito más fino y preguntamos cosas particulares como estas, los cambios aparecen. Cambiemos, por favor. ¿Sí? Entonces, estos son los resultados de los quintiles. Recuerden que el cuadrante 1 es el rol donde se perpetúan más los estereotipos, ¿sí? Y el cuadrante 3 es donde se promueve un poco más la igualdad. En el cuadrante 1 podemos ver, sí, podemos ver, que están mayoritariamente los hombres, ¿sí? Que es el cuadrante más conservador de los 4 escenarios. Y el cuadrante más igualitario están mayoritariamente las mujeres. Recuerden que en el cuadrante 2, que era si regresamos a la diapositiva de la parte teórica, no regresemos, pero si regresamos mentalmente a esta, es donde se reta el hecho de que las mujeres también podemos ganar dinero, pero mantenemos la idea de que la mujer es la principal cuidadora del hogar.
aquí también están las mujeres, porque parece que lo que hemos trabajado de manera incansable es poder tener derechos laborales, pero todavía nos queda mucho el tema del trabajo, de la economía, de los cuidados. ¿Sí? Esto es algo que todavía parece ser una tercera. Hagamos clic, por favor, 2 clics. Y por el otro lado, la otra es en el que, sí, aquí se mantiene el cuadrante 4, que es todo lo contrario, ¿no es cierto? Que se reta la idea que la mujer es la cuidadora, pero se mantiene la idea de que el hombre debe sustentar el hogar. Y aquí también son los hombres los que se autoasignan estos roles. ¿Sí? Entonces, para poder hablar en sociedades más igualitarias, no es que solo las mujeres luchemos por nuestros derechos, sino que como sociedad podamos tener una conciencia de que la desigualdad nos perjudica a todos y todas. ¿Sí? Vamos al siguiente. Y aquí este es un grafiquito un poco más complejo porque aquí estamos poniendo la interacción. Los colores más oscuros en rojo son hombres con microempresas, no sé, naranja son hombres con otro tipo de actividades. Y el azul más oscuro son mujeres con microempresas y el celeste son mujeres que realizan otro tipo de actividades. Entonces, aquí podemos ver nuevamente que en el cuadrante, si consideramos tanto los hombres que tienen una microempresa como los que realizan otras actividades, predominan el cuadrante 1, que recuerden que es el más conservador. Siendo los hombres que tienen una microempresa los que más refuerzan estos estereotipos. Porque yo, como les digo, esta información del censo económico también es bastante vieja, pero la mayor cantidad de hombres que tienen una microempresa o tienen mecánicas, o tienen, porque ustedes ven, hay muchísimas mecánicas relacionadas con tipos de reparación. Y sí pasa, en un estudio relacionado que ya se publicó, que el tema del cuidado lo delegan a alguien más. Alguien realiza las tareas del cuidado, entonces, por lo tanto, ellos cumplen un rol netamente de proveedores económicos dentro de sus hogares. Sigamos, por favor. Por el contrario, que es algo persistente, las mujeres que tienen una microempresa sumadas con las que no, también están en el cuadrante más igualitario. Y son las mujeres que tienen una microempresa, si ven aquí el 30%, las que más representan dentro de este cuadrante que promueve un poco más la igualdad. ¿Sí? Pero también, ¿sí? También son el que más representan en la 2, en la que cuestionan que el hombre sea el sustentador económico, pero mantienen la idea de la mujer cuidadora del hogar. ¿Sí? Entonces, no es, y esto es algo muy importante porque a nivel internacional se ha apostado mucho porque creen microempresas como una forma de empoderamiento, porque esto nos va a salvar, en parte sí, pero no siempre. ¿Sí? No es suficiente el tema de la autosuficiencia económica para garantizar una autonomía, para garantizar una sociedad más igualitaria. Y por otro lado, aquí también, si ven, en el cuarto, donde se mantiene aquí las mujeres, 37% de las mujeres también mantienen la idea de que deberían ser las cuidadoras del hogar. Entonces es un poco compleja la interacción que existe con el tema del sexo, la actividad económica. ¿Por qué la microempresa? Porque es la mayor cantidad de forma de empleo del país, ¿sí? Y es en realidad la actividad económica por excelencia que las mujeres deciden emprender, ¿no es cierto? Empezar. ¿Por qué? Como les decía, no sé, ¿alguien de ustedes ha ido alguna vez a la tienda de barrio a comprar algo? ¿Alguien? ¿Dónde funcionan estas tiendas? ¿En otro lugar o en la misma casa? En la misma casa, usualmente uno tiene que timbrar, ¿sí? Entonces, mientras la mujer está cocinando o está cuidando a los guaguas, le timbran, sale a atender, ¿sí? Entonces, aquí está claramente relacionado el tema del trabajo y el hogar. Es más, si ustedes llegan a las horas de la mañana a comprar el pan para el desayuno, en la hora del almuerzo, la microempresa es una reserva de valor. ¿Para qué? Para el autoconsumo. De ahí mismo sacan para la colación de los guaguas, de ahí mismo consumen para el tema del almuerzo. Entonces tiene no es solo únicamente la autosuficiencia económica como un tema de obtener dinero, sino también de garantizar el consumo del hogar. ¿Sí? Por eso es que nos hemos enfocado en las microempresas. Pasemos. Ya para terminar, el tema de las conclusiones.
Existe una reproducción parcial, no podemos decir que no existe, que se rechaza, sino que su aceptación es parcial. Existen muchas configuraciones que no nos permiten identificar si se reproduce o se rechaza completamente. Las mujeres expresan sentimientos de culpa sobre la crianza de los hijos cuando trabajan fuera del hogar. Sí, esto tenemos también otra información que lo demuestra, y reconocen la existencia de problemas en sus relaciones si ganan más. Esto puede ser una limitante para que las mujeres puedan decidir emprender otro tipo de negocios o realizar otro tipo de actividades que pongan en peligro el tema del cuidado de sus hijos o que también generen mayores ingresos que puedan poner en peligro sus relaciones personales. No sé si escucharon cuál es el perfil ahora de los hogares del Ecuador. En el último censo, no, salió los resultados del último censo. Lejos de tener las partes técnicas que son cuestionables, la familia en el Ecuador se está haciendo monoparental, de mujeres divorciadas con hijos, ¿sí? Entonces, esto también se puede deber, por eso, y además hay muchos estudios que demuestran que las personas jóvenes, por ejemplo, los hombres jóvenes se vuelven más conservadores, mientras que las mujeres jóvenes se vuelven más pro igualdad, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en el que tenemos que sentarnos a conversar sobre estas cosas para poder ver cuáles son aquellas cosas que nos están limitando para crecer como sociedad. Y en términos generales, bueno, esto es algo que no es mucha sorpresa. Si cuestionamos y revisamos la literatura, los hombres reproducen los estereotipos de género en mayor medida que las mujeres. Entonces, para lograr la igualdad, no es solo reunirnos entre mujeres, hablar sobre las cuestiones que nos afectan, sino también reunirnos con los hombres y poder discutir este tipo de análisis. En Ecuador también hay una figura muy característica, y es la figura del padre ausente. En América Latina, el padre tampoco representa o realiza una acción importante para compartir con los hijos, lejos de ser el sustentador económico, ¿sí? Y esto también nos limita a nosotros como sociedad para construir una sociedad más justa. Pasemos, por favor. Y aquí es importante que la distribución de los hombres y mujeres en el ámbito económico no es homogénea. Esto es algo que no podemos garantizar, que la microempresa sea suficiente para garantizar y promover la igualdad, ¿sí? Aquí un poco más de lo que ya hemos hablado. Lo que sí es cierto es que las mujeres con microempresas tienen una presencia más significativa en cuadrantes que están más igualitarios y aquellos que pues promueven que la mujer participe económicamente en el hogar, pero todavía no son mayoritarios como tal vez se esperaba ser en los casos de cuestionar los roles reproductivos. Y estos hallazgos, como les decía, no garantizan por sí sola la igualdad. La microempresa no garantiza por sí sola la igualdad de género. Existen muchísimo trabajo que tenemos que hacer y esto está más enraizadas con nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Me parece que eso ya era todo. ¿Sí? Listo. Eso es todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias por su atención.